Buenas tardes. Entonces hoy vamos a ver lo que se refiere a la parte del agua sin movimiento o los conceptos de hidrostática. Primero tenemos que definir lo que es la presión atmosférica. Es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Entonces cuando se mide esa presión atmosférica, se está midiendo el peso de una columna de aire de 1 metro cuadrado de área sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica en la superficie de la Tierra es de más o menos 100.000 pascal o 1 hectopascal, exactamente 1.013 por 10 a la 3 pascales. En 1643, Torricelli hizo un experimento tomando un tubo de vidrio de 1 metro de largo, el cual llenó con mercurio. El mercurio, como saben, tiene una densidad de 13,6 con respecto al agua. Entonces, él tapó el extremo abierto del tubo y luego le dio vuelta en un plato. Entonces el mercurio empezó a descender y se estabilizó en el momento de la columna medía 76 centímetros. ¿Por qué eso? Bueno, la presión que ejerce el aire sobre el mercurio que está en el plato es la misma sobre el mercurio en el tubo, lo que corresponde a la presión atmosférica, que es de 76 centímetros de mercurio. La presión en un líquido. Bueno, si sumergimos en una piscina o en el mar, en un lago o en un río, también sentimos que el agua ejerce una presión sobre nosotros. ¿Cuál es esa presión? Bueno, es el peso de la columna de agua que tenemos por encima. Sobre la superficie libre del agua existe la presión atmosférica y a una profundidad H, la presión es igual al peso del agua hasta esa profundidad más la presión atmosférica, que será la presión total. La presión relativa será solamente el peso de la columna de agua de altura H. Bueno, ahí tenemos las ecuaciones que nos permiten ver, entonces, derivar eso, que la presión, entonces, en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica más el peso de esa columna de agua, que es la altura por una área superficial de 1 metro cuadrado por la altura h. La presión relativa va a ser solamente la altura del agua sobre el punto A. Pascal estableció un principio que dice que la presión aplicada a un fluido encerado es transmitido sin disminución alguna a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que las contiene. Es lo que podemos ver en la gráfica ahí, donde transmitimos una presión a través de un pistón a un recipiente cerrado. Entonces ese principio fue enunciado por Blaise Pascal, que vivió en Francia entre 1623 y 1662, y que se puede resumir en lo siguiente. El incremento de presión aplicada a una superficie de un fluido incompresible, estamos hablando del agua a nosotros, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del líquido. El recipiente tiene que ser indeformable, sino la deformación del recipiente va a reducir, entonces va a aumentar el volumen del líquido disponible para el líquido y por lo tanto va a reducir la presión. Entonces es decir que si se aplica presión a un líquido no comprimible o no compresible en un recipiente cerrado, esta se transmite con igual intensidad en todas las direcciones de todos los sentidos. Ese tipo de fenómeno, bueno, es lo que se aplica en una prensa hidráulica o en un gato hidráulico. Ambos se basan en el principio de Pascal. La condición de que el recipiente sea indeformable es necesario para que los cambios en la presión no actúen deformando las paredes del mismo en vez de transmitirse a todos los puntos del líquido, como les explicaba antes.
Entonces, el principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Aquí tenemos una inyectadora y inyectamos líquido en una esfera no deformable. El agua va a salir a presión por todos los huecos con la misma velocidad porque la presión dentro de la esfera es la misma. El experimento también fue lo del tonel de Pascal, donde llenamos un tonel con agua y le hacemos huecos. Los huecos que están más cerca de la superficie o la parte superior del tonel van a salir con menos presión y los que están más cercanos al fondo, por supuesto, tendrán una mayor presión y van a salir con mayor velocidad. Obviamente, en ese caso el tonel está abierto. Si tuviéramos un tonel encerrado, bueno, todos tendrían la misma presión. Entonces el principio de una prensa hidráulica es este, ¿no? Si aplicamos una fuerza sobre un área pequeña, le transmitimos una presión al líquido. Y esa presión se va a transmitir a todo el líquido contenido en el recipiente. Si del otro lado tenemos una superficie mayor, la presión es la misma, pero la fuerza que va a ejercer esa superficie mayor es el producto de la presión por el área. Si el área es mayor, siendo la presión la misma, la fuerza ejercida va a ser, por supuesto, mayor también. Bueno, ahí tenemos que la relación de fuerzas es igual a la relación de las áreas respectivas, donde se ejerce la fuerza de un lado y donde se recibe la fuerza del otro lado. Bueno, en ese ejercicio tenemos una aplicación del principio de Pascal para levantar un automóvil con una masa de 1200 kilos a través de un gato hidráulico. Entonces el émbolo pequeño tiene un área de 10 centímetros cuadrados, mientras que el émbolo más grande, donde está el automóvil, tiene un área de 200 centímetros cuadrados. Bueno, la relación de fuerza es igual a la relación de área, es decir, 20 veces. Significa que la fuerza que tenemos que ejercer sobre el émbolo pequeño es 20 veces menor que la fuerza necesaria para levantar el automóvil con una masa de 1200 kilos. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la fuerza para levantar el automóvil? Bueno, es la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, 1200 por 981. De ahí podemos sacar que la fuerza necesaria para ejercer en el émbolo pequeño para levantar el carro es de 508 newton. ¿Cuál es o cómo medimos la presión? Bueno, sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión existente en el agua. Llamaremos presión manométrica, dice la que se mide con un manómetro a la presión relativa, restando la presión atmosférica. Entonces eso se mide a través de barómetros cuando es la presión atmosférica o un manómetro cuando es la presión medida en cualquier parte de un sistema hidráulico. Ahora vemos el principio de Arquímedes. Arquímedes es conocido sobre todo por el descubrimiento de la ley de la hidrostática, llamado también principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso igual al peso del volumen del fluido que ha sido desalojado. Bueno, la leyenda de que ese descubrimiento lo hizo Arquímedes mientras se bañaba, al comprobar cómo el agua desplazaba y llegaba a desbordarse. Ahí donde gritó Eureka, eso fue el grito más famoso, digamos, de la historia. Entonces eso es el principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual en magnitud al peso del volumen del fluido que ha sido desalojado. Entonces aquí otra vez tenemos eso. El objeto no tiene que ser totalmente sumergido. Si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, obviamente ese flotará y estará sumergido parcialmente. Es lo que tenemos en todos los barcos que navegan sobre los mares y océanos. Entonces, esa fuerza que ejerce el líquido sobre
un cuerpo sumergido se llama la fuerza de empuje. Entonces podemos tener tres casos. El peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje, por lo tanto se hunde. El peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje, entonces se queda flotando entre dos aguas. O el peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje, entonces flota sobre la superficie. El peso aparente, entonces, es el peso del objeto sumergido. Es su peso real menos el empuje. Es lo que tenemos en esa diapositiva. Entonces, bueno, como le decía antes, eso es lo que permite la flotación de los barcos. Cuando vemos uno de esos cruceros que tienen 20, 30, 25, 30 pisos de alto, que pueden llevar 3.000 o 4.000 pasajeros, con una tripulación de 1.000 a 2.000 personas también. Uno se pregunta cómo pueden flotar sobre el agua. Bueno, significa solamente que desplazan un volumen de fluido que tiene un peso total mayor que el peso de la embarcación. Es lo que tenemos representado en esa figura, en esa diapositiva. Tras el caso del submarino, bueno, un poco particular. El submarino se hunde o flota a discreción. ¿Cómo lo hace? Bueno, para flotar llena unos tanques de aire y para hundirse vacía esos tanques para reemplazarlos por agua. En ese caso, bueno, entonces tiene un mayor peso total, un mayor peso aparente, y si ese peso aparente es mayor que el volumen, la fuerza de empuje, entonces se va a hundir. Para los peces el principio es el mismo. Entonces, bueno, esos son los principios básicos de la hidrostática en una presentación sin audio que tienen también a disposición en la aula virtual. Tenemos una presentación un poco diferente de esos mismos principios y unos ejercicios para que vayan practicando. Como les puse en la presentación, esos ejercicios no van a ser evaluados, pero le permiten, digamos, calentarse, practicar para lo que empezaremos a ver esta misma semana, más adelante, sobre entonces el movimiento del agua. Movimiento tanto en conductos cerrados como en conductos abiertos.